En esta época en donde vivimos con mucha inseguridad. Inseguridad no por miedo a ladrones o delincuentes, sino a limitaciones que tenemos para hacer frente a un sinnúmero de conflictos que tenemos en el transcurso de nuestras vidas. Problemas los tenemos todos. Hay problemas grandes, problemas chicos, problemas con la dimensión que nosotros mismos le damos. Porque hay veces que multiplicamos los problemas de tal manera que se hacen insolucionables. Cuando podríamos solucionarnos dejándolo el control de nuestra vida a nuestro Señor y crecer con la seguridad espiritual. Siempre tendremos que enfrentar crisis. Sería deshonesto de mi parte decirles que hay quienes no tienen problemas porque son servidores de Dios, por ejemplo. Al contrario, el servir a Dios hace que el enemigo nos ataque más y continuamente. Ahora, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tenemos? Por ejemplo, los económicos. Cuando algo ha salido mal, alguna inversión que hemos hecho, hemos perdido el dinero, todo el dinero, nos deja muy desprovisto para enfrentar los gastos normales, los gastos que tenemos normalmente, los gastos fijos que le decimos, ya sea el alimento, la vestimenta, la educación de nuestros hijos. La salud. Cuando empiezan las enfermedades y demoran en irse y se agregan más todavía porque quedamos débiles en todos lados. La seguridad, las deudas, las relaciones. ¿Cuántas veces hay problemas en los hogares, problemas matrimoniales? Esos problemas que nadie los llama y aparecen de la noche a la mañana. Con nuestros hijos quizás muchas veces por la diferencia de edad no hay comprensión, entonces nosotros no entendemos por qué los hijos no nos hacen caso. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros a la edad de ellos? ¿No? ¿Hicimos caso a todo lo que nos hacían los padres o éramos también un poquito rebeldes? Y de eso hacemos un problema. En vez de tratar de acercarnos para ver qué necesidades tienen, los enfrentamos y hacemos de ellos un problema. Los vicios. Padres viciosos, ya sea por alcohol, el juego, algún mal hábito que hacen que los hijos también sean viciosos. Donde hay padres viciosos, toda la familia es viciosa. También no nos podemos despegar de aquellos parientes cercanos que tienen las fórmulas para nuestros problemas. Ellos quizás tengan algunos más grandes que los nuestros, pero los tienen bien, pero bien escondiditos. Cuando tenemos algún enfermo en la familia y no encontramos la solución, cambiamos de médicos, de opiniones, pero las enfermedades siguen y se hacen cada vez más profundas. ¿Qué decir cuando el Señor se lleva a algún ser amado? Aquellas madres que pierden un hijo. No puede haber un sufrimiento más crudo que ese. Mujeres que pierden la vida por ese hijo, que no importa la edad, siempre es un niño. Sin embargo, la vida sí tiene que luchar, no por ella, sino por otros que quedan y la necesitan. ¿Qué palabras de aliento tienes tú para ella? Yo no tengo ninguno. Sin embargo, la vida sí tiene que reponerse. Nosotros lo que podemos hacer es ayudarle acercándolas a Dios. Esa es la mejor manera. Vayamos al libro de Samuel, primero Samuel, capítulo 17, los versículos del 4 al 7. Libro de primero de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 7, que dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Los filisteos querían tomar Judá y deciden enfrentar al ejército de Israel. Es muy probable que ellos pueden haberse enterado de que Dios acababa de sacarle la cobertura a Saúl por ser tan desobediente. Pero como el ejército de Israel era mucho más numeroso, buscaron enfrentarlo por medio de amenazas. Entonces ponen a Goliat, un hombre con mucha experiencia en batallas, gigante, dice que medía 2 metros 90 centímetros. Imagínense cuando hoy vemos a un basquetbolista de 2 metros 10 de altura.
seguro que queremos sacar una foto con ellos o le pedimos un autógrafo. ¿Qué seríamos si encontráramos un gigante de 3 metros, ¿no? Dice que llevaba encima suyo más 60 kilos, 135 libras, y encima lo acompañaba un escudero para ayudarle. No para pelear, sino para que le ayudara a llevar su armamento, estimo, que debe haber sido así. Ahora, piensen un poquito, que todas las mañanas después del desayuno tengamos que ponernos una mochila con 60 kilos encima y de ahí salir todo el día con esa mochila en la espalda. ¿Aguantaríamos eso? Pero yo te aseguro de que estás diciendo que no, pero te aseguro de que muchos tenemos esa mochila y no nos damos cuenta. Y estamos mirando el piso del peso que tenemos y no enfrentamos la realidad. Su presencia, la presencia de ese gigante, sería una amenaza, lógico. Cuando estamos débiles espiritualmente lo demostramos y hacemos que el enemigo aproveche y se nos venga encima. Los vemos tan grandes, tan grandotes, tan poderosos, con armas que nos parecen que son imbatibles, porque nosotros luchamos solos y sin experiencia, porque estamos desprovistos de las manos de Dios. Porque el problema hace que tengamos tanto miedo que nos olvidamos de pedir ayuda a Dios y hacernos cargo de saber que solo no somos capaces de hacer nada, menos de enfrentar una batalla que no es nuestra. En el capítulo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Esa era la estrategia del gigante para que el ejército de Israel se rindiera sin pelear. Así es como actúa Satanás cuando nos quiere doblegar. Amenaza y amenaza con soberbia e insistencia. Todos nuestros gigantes, digo nuestro porque hay veces, muchas veces, por no decir todas, que lo adoptamos porque estamos cómodos con ellos. No podemos vivir tranquilos y sin problemas. Hay quienes que cuando están pasando un tiempo de libertad espiritual, que las cosas están saliendo todas bien, no se acostumbran y buscan tener algún problema. Hasta se compran zapatos con un par de números más chicos para sufrir un poco, porque están tan acostumbrados que les gusta dormir con el enemigo. Sorprende mucho que el enemigo, teniendo la seguridad de ser mucho más poderoso que nosotros, amenace de lejos y se retire y vuelve más tarde. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe, él sí sabe, que si tienes temor a Dios, él será derrotado por el más grande guerrero que existió, que existe y que existirá. El Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y en el versículo 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miedo, impotencia es lo que quiere cargar tu entorno la mayoría de las veces. En vez de apoyarte y ayudarte a salir de las dificultades, hacen que te entierres más en la miseria. Te dicen que abandones, que no eres capaz, que no estás preparado para nada, que tu genio te impide librar una batalla, que no tienes personalidad y que siempre tu enemigo es más fuerte que tú. ¿Qué le digo si le dices que vas a la iglesia a orar y a pedirle a Dios que te ayude? Que le pides a la gente que ore por ti y que a la noche entras a orar en privado con él. Siempre te dirán que es perder tiempo, que debes hacer lo que ellos te dicen. ¿Ellos habrán estado alguna vez en la situación que estás tú? Eso es lo que hacía el entorno de David. Aquí he leído 3 versículos y ahí tenemos la respuesta. El ejército con miedo, el hermano que a lo mejor lo regañaba para protegerlo, pero es negativo, y el desaliento que le daba el rey. Si el rey lo trataba así, ¿qué quedaba para los demás? Versículos 25 y 26. Dice: y fuese
León fuese oso, tu siervo, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve, y Jehová esté contigo. ¿Por qué David se tenía tanta confianza? Porque tenía el espíritu lleno de fe. En su trabajo de pastor, que lo hacía desde muy pequeño, había tenido que enfrentar animales muy feroces que atacaban a sus ovejas. Los había combatido y los había derrotado. Hablo de osos y de leones, nada más que eso. ¿Un niño o un joven puede agarrar a un león de las quijadas y matarlo? Yo no creo, seguro que no. David no podía hacer eso. Eso ocurre únicamente en las películas de ficción. Los había derrotado en la mano de Dios, que estaba día y noche con él. Ahora, si tienes a un Goliat, te digo, si tienes a un Goliat en este momento que te acosa, piensa en un momento si alguna vez has estado en una situación límite y cómo saliste. Problemas has tenido, no hay nadie que no los tenga, y hoy estás aquí, estás escuchando este video. Eso quiere decir que saliste de esa situación. Recuerda que aquellas veces o aquella vez Dios te libró de los enemigos. Tú sabes que ahora también puedes. Y dile a los que te mal aconsejan que no te están amenazando a vos, sino al Dios viviente. ¿Sabe que lo que es importante de esa decisión de enfrentar a los gigantes y derrotarlos? Es que tu familia empieza a confiar más en ti. No te fijes lo que te dicen los demás, porque primero te critican y después, cuando ven hasta dónde sos capaz, se acercan a vos para hacerse los amiguitos, ¿no? Dice en los versículos 45, 46 y 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Por qué David estaba con tanta confianza si había tanta diferencia de edad, de tamaño, de experiencia, de armamento? Porque detrás de él había una gran cobertura que era la del Dios de los escuadrones de Israel. Como Dios le había demostrado a David su fidelidad en numerosas oportunidades, podemos decir siempre, David, con la poca edad que tenía, ya había experimentado el poder de Dios y que las batallas eran de Dios y no de él. El valor que tenía era porque sabía que tenía asegurada la victoria. Cuando estás peleando con un gigante, del tamaño que fuere, entrégale el control a Dios. Él es fiel, nunca te dejará solo. Sé valiente. No dudes, porque a veces no sientes su presencia. Porque si no la sientes es porque Él está trabajando para vos y por vos. Dice los versículos 25 y 26. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La gente le comenta a David lo que habría de premio al que venciera el gigante, y él pide que se lo repitan para confirmar que iba al triunfo, que iba a la batalla por su triunfo sobre el que provocaba a todo su pueblo. David no solo libró a su pueblo del poderoso enemigo, sino que honró a su propia casa, porque con las riquezas que le daban y la exhibición de impuestos que recibiría de la casa de su padre, honraría a todos los suyos sin tener ningún tipo de rencor, porque la familia no lo tenía mucho en cuenta.
No olvides que cuando Samuel fue en su búsqueda para ungirlo, por mandato de Dios, su padre se acordó de sus 7 hijos menos del pequeño David. No dudes que si enfrentas los problemas siempre buscando la presencia de Dios, tendrás el triunfo asegurado. Honrarás a toda tu casa, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, y eso hará que te tengan mucha confianza. ¿Habrá algo más placentero que un hijo confíe en ti después de Dios? Yo no creo. Algo muy importante sucederá. Todos querrán imitarte, cada uno por su lado. Cada uno por su lado buscará acercarse a Dios, y Dios tendrá en ti a un hijo con el corazón como David, un corazón conforme al corazón de Dios. No solamente iba a recibir dinero, sino que también iba a honrar a su padre, y también le iban a dar la mujer de su vida, o sea, la ayuda idónea. Ahora, para los casados, olvídense de eso, ¿cierto? Porque eso no va a haber para ustedes. Ahora, para los solteros, fíjense que si pelean contra el Goliat, van a tener ese premio grande, de tener a la mujer de su vida. Aunque veamos que el alma de David no parecía efectiva, tanto como que Dios estaba guiando esa piedra. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el gigante gobierne tu vida? ¿Cuántas veces dejarás que te saque de la comodidad de vivir libre, en paz, junto a los tuyos, y pasar a cantar victoria? Es hora que dejes de escuchar la voz de los gigantes, ya sea los que te dicen que quieren ayudarte, o los que quieren hacerte daño así de frente, y empezar a escuchar la voz de Dios, que te hace promesas y las cumple, y libra tus batallas haciéndolas propias. Recuerda que luchas tendrás siempre, gigantes tendrás todos los días que querrán acosarte, pero tú debes ser parte de los triunfadores. Romanos 8:37 dice: antes en estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando. Dale control a Él y vive una vida limpia de gigantes. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén.